Hola amigos, una vez más con ustedes, Niurka Meneses. Hoy vamos a estar hablando mi amiga Safice Romero y yo sobre los paradigmas, sobre cómo un paradigma primero vamos a hablar sobre la definición de un paradigma, eh, qué es bueno y es malo. A mí no me gusta usar los términos bueno y malo, sino cómo repercute en tus resultados un paradigma. Un paradigma puede ayudarte tanto a tener los resultados que quieres como los resultados que no quieres. Depende del tipo de paradigma que tenga y cómo puedes resolver esta situación. Esa es la buena noticia de que los paradigmas se pueden sustituir, se pueden cambiar. Entonces, sin más, le doy la palabra a Saficen Romero para que se presente y nos comience a hablar sobre los paradigmas. Bienvenida, Saficen. Hola, gracias. Pues, bueno, soy Sarfise Romero, ya me ha presentado ella y, bueno, soy terapeuta. Entonces, para mí los paradigmas son una serie de pensamientos, creencias, grupos de pensamientos y creencias que de alguna forma van juntas y que forman unas formas de pensar, unas formas de actuar y unas formas de ver las cosas. Esos paradigmas generalmente vienen dados o bien por nuestras familias, por las creencias de nuestra familia, de alguna forma también por lo religioso, por el ámbito religioso, por el ámbito social, por el ámbito político. O sea, tenemos paradigmas en todos los apartados y por el ámbito también científico. Entonces, este grupo de creencias, ese grupo de pensamientos que tenemos, ¿no? O sea, que nos voy a decir implantan, pero bueno, sería decir o imponen, porque al final es el grupo de creencias y de pensamientos son casi como impuestos, porque como nacemos con ellos, vamos escuchando una serie de ideas y pensamientos y creencias, lo damos por hecho que eso es realidad, eso es así. A veces de una forma consciente y otras veces de una forma totalmente inconsciente. Entonces, cuando esa serie de paradigmas, muchas veces hay incluso las fábulas tienen que ver con los paradigmas. Muchas veces muchos cuentos de fábulas que nosotros nos enseñan desde pequeños y que nos dan esos paradigmas de una manera como reales y que no se pueden cambiar. ¿En qué nos afectan? Pues lógicamente nos afectan en que la mayoría de las veces esas creencias no son ciertas, han sido quizás ciertas en algún momento para un grupo de personas o han sido ciertas para una forma de sociedad, pero lógicamente como vamos cambiando estas creencias y esos pensamientos tienen que ir cambiando también con el estilo de vida, con nuestra forma de avanzar en la vida, tal como van pasando los años, con diferentes momentos políticos, diferentes momentos religiosos, y esos paradigmas tienen que ir cambiando. ¿Qué nos sucede? Que muchas veces esos paradigmas y esas creencias pasan de generaciones en generaciones, de políticas en políticos, y entonces se mantienen en el tiempo y quedan desfasados de los momentos en los que vivimos. A lo mejor hoy los paradigmas y las creencias que tenían mis padres no tienen nada que ver con las creencias para mí. Y sin embargo, esto sucede mucho también en las escuelas, en la educación. O sea, muchas veces se está educando dentro de las escuelas con una serie de creencias que a lo mejor me educaban a mí y no han cambiado. Muchas veces esto también sucede porque esperan a que haya 10 años, 20 años de otra forma de verlo. Y mientras tanto hay un desfase entre las generaciones de ese momento y lo que lo que podrían haber avanzado si ese paradigma se hubiese cambiado ya, sin esperar a tantos años de prueba, porque en realidad no hay que esperar tantos años de prueba, hay que ver que a cada uno realmente unas creencias nos funcionan y a otros no. Pero cuando realmente entramos en todos estos procesos, nos puede afectar, por esto que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un paradigma, puedo tener un grupo de creencias sobre algo en mi vida, ya puede ser el trabajo, el dinero, la pareja, cualquier cosa, ¿no? que tenga que ver conmigo, las relaciones, y puedo tener ese paradigma, esas creencias de hace, pues, de la edad de mis padres, por ejemplo, porque he seguido esas creencias y tengo introducido dentro de mí esos pensamientos que me van a dar unos resultados.
y que lógicamente esos resultados, si ese paradigma no es positivo, sino que es más bien negativo, también en estos momentos me van a producir unos resultados negativos. Por ejemplo, em, podríamos decir, vamos a hablar del dinero, ¿vale? Algo que hoy en día la abundancia, el dinero. Por ejemplo, en la abundancia en los terapeutas como yo, en personas que trabajamos mucho con la parte más holística de la persona, que trabajamos con el cuerpo, la mente y el espíritu, y que sobre todo, por ser precisamente esa parte más espiritual, más energética, parece que hay un paradigma entre los terapeutas de esta rama, que es que, no, que el cobrar por tus servicios está mal visto, que todo lo que sea a nivel espiritual tiene que ser gratis, o que tiene que ser a un bajo precio, o que tiene que ser simplemente por ofrecer ayuda. Eso es un paradigma. ¿Sí? ¿Qué consecuencias produce en este sector? En este sector de los terapeutas. Pues no en todos, porque hay algunos que ya se han superado esas creencias, pero los que no han superado esas creencias, pues claro, ¿qué es lo que produce? Produce que generalmente hacen trabajos, dan sus servicios, a pesar de haberse formado durante muchísimo tiempo, dan sus servicios a unos precios muy bajo coste, o se sienten incómodos cuando cobran, o se sienten obligados a no cobrar, o sea, a no recibir a cambio un valor por el valor que ellos tienen. Incluso hay personas que no son terapeutas que a mí me ha sucedido, que bueno, que me han tratado pues bueno, de que yo no tenía que cobrar, ¿no? O sea, no tenía que recibir una cantidad de dinero a cambio de mis servicios, porque estaba trabajando, sí, como si fuese alguien que está trabajando dentro de algo de tipo religioso, cuando en realidad justamente todo lo de tipo religioso, o sea, todas las religiones también reciben su beneficio, porque de toda la vida hemos visto que cuando hemos ido a una iglesia se ha pasado lo que se llama el cepillo aquí, no sé cómo se llama en otros lugares. Luego tú estás dando el valor que tú crees que esa charla que te han dado, o sea, tiene. O le dejas en la cajita esta donde das la limosna, ¿sí? Todos sabemos que si estamos hablando, por ejemplo, de religiones, comparándolo con esa parte más espiritual, eh, no hay ninguna de las personas que esté en esta religión que no reciba un beneficio por el valor que da a las otras personas. Entonces eso es para mí un paradigma, ese que realmente en esa parte negativa no deja avanzar. Dentro de ese paradigma también existe esa otra parte de que tiene mucho que ver con todas estas creencias de que el dinero es malo, de que las personas ricas siempre lo han adquirido a través del robo, por ejemplo. Todo esto son paradigmas negativos que no permiten que muchas veces las personas, ya no me refiero ni siquiera a personas terapeutas que trabajan como yo, sino a cualquier persona, no les permite muchas veces avanzar. Incluso yo he conocido personas que han tenido mucho dinero, que han hecho mucho dinero en sus trabajos, pero como dentro de ellos había la creencia de que los ricos se hacen ricos a través de robar a otras personas, pues automáticamente ese dinero desaparece de sus manos tal como viene, siempre surge algo que hace desaparecer ese dinero y siempre están en un estado de intermedio entre la pobreza, ya no voy a decir entre la pobreza, ¿no? Pero entre la falta de, la carencia de y o sea, el tenerlo todo. Pero en el momento en que eso llega a sus manos, automáticamente surge siempre algo en la vida que va a desaparecer. Tenemos, por ejemplo, el paradigma el de la lotería, ¿no? O sea, cuando todos sabemos que ya hay estudios hechos de que personas que les ha tocado la lotería, que les ha tocado muchos millones, ¿qué pasa? Que pasados unos años esas personas vuelven a estar en la misma situación económica que antes de la lotería. Quizás todos, pero está claro que las personas que tienen en su mentalidad no hay esa serie de creencias de que el dinero es malo, de que o sea, se consigue a través del robo, pues cuando esas personas no tienen esas creencias probablemente habrán sacado partido a ese dinero y lo mantendrán para siempre y lo aumentarán. Y eso les produce ese bienestar personal. Y en cambio hay personas, un tanto por ciento mucho más elevado, por lo que las estadísticas dicen,
que unos años después ha desaparecido ese dinero. ¿Por qué? Porque sus creencias dentro de ellos, aunque sea de una forma inconsciente, es porque creen que el dinero realmente es sucio, es malo o viene solamente a través de robar. Eso muchas veces se puede ver. ¿Cómo se puede resolver? Bueno, pues trabajando las creencias, por supuesto, observando cuáles son tus creencias, sacándolas a la luz, trabajando con ellas, trabajando con esos miedos, porque al final incluso ese cambio produce miedo, que hemos hablado otras veces, ¿no? Del miedo. ¿Por qué? Porque vas a otra cosa desconocida. Cuando quitas esas creencias es como llegar a un vacío. Entonces ese vacío tiene que llenarse con nuevas creencias siempre. Entonces, ¿cómo se puede resolver? Pues justamente viendo qué creencias son las que yo tengo. Una forma muy fácil de hacerlo, de saber qué creencias tengo, es observar qué decían tus padres. Es observar qué se dice en el lugar donde yo nací, cuál es lo que normalmente, socialmente, porque claro, todos nacemos en un estatus social más bajo, más alto, ¿vale? O sea, la persona que realmente nace en un estatus social muy alto, es muy difícil que esa persona tenga esos paradigmas y esas creencias, pero la persona que realmente nace en un estatus social más bajo, generalmente suele vivir con eso. Y sí que hay muchas personas que nacen en esos núcleos sociales, tanto bajos como medios, hay en todas partes también, pero cuando realmente observan qué es lo que decían sus padres, qué dice el medio social sobre, por ejemplo, el dinero, ya que hemos cogido un paradigma en especial. Entonces, ahí es donde nosotros, bueno, generalmente esas frases de los ricos siempre se hacen ricos a través de robar a los demás, se enriquecen a través de los otros, del sufrimiento de los otros, por ejemplo, bueno, diferentes frases que todos sabemos, ¿no? En cuanto a la abundancia bueno, que uno tiene que observarlas. Esa es la forma de observar, de ver cuáles son las palabras, los pensamientos, las frases que generalmente transmitimos hacia afuera. O sea, si cuando vemos que una persona se enriquece al lado nuestro, ¿qué nos produce? ¿Nos produce alegría? ¿Nos produce rabia? Porque tenemos todas esas emociones ahí, nos produce envidia, le criticamos. Todo eso son formas de ver si nosotros tenemos esos mensajes o no dentro nuestros y si estamos viviendo con esas creencias. Entonces, esa es una buena forma de resolver. En cualquier apartado, hemos hablado del dinero, hemos hablado de la parte espiritual, pero en cualquier apartado de nuestra vida, puede ser la pareja, podemos estar resolviendo de la misma manera. Gracias, Arfise, por esta magnífica explicación sobre los paradigmas, cómo se crean, cómo podemos transformarlos y cambiarlos. Y tocaste un punto que a mí me encanta, que es sobre el dinero. Porque hay muchos paradigmas. Esto es un problema muy grande. Justamente la diferencia entre los ricos y los pobres no está en la cantidad de dinero que tienen, sino en los patrones mentales que tienen con respecto al dinero. Justamente ahí está la diferencia. Y cuando las personas se dan cuenta de esto y lo logran cambiar, entonces rápidamente pasan de un estatus a otro. Y quería decir que en mi curso Aprende a gestionar tu dinero en 3 lecciones, pues justamente la primera lección es justamente eso, es aprender a cambiar los patrones mentales que tienes erróneos, que has aprendido y que te impiden llegar a alcanzar el éxito. Y otra de las cosas que enseño es que el único problema por las cuales las personas no tienen el suficiente dinero o no tienen la cantidad de dinero que necesitan es también porque no saben gestionar o administrar el dinero. Eso es otro paradigma, porque de acuerdo a como aprendimos de la familia que venimos, eso fue lo que nos enseñaron, lo que ellos sabían, pues hay que dar gracias por eso, porque de todas maneras nos enseñaron. Ahora lo bueno es que nosotros podemos cambiar, podemos buscar otras opciones para hacer que nuestros patrones mentales nos permitan llegar a donde queremos llegar, lo podemos cambiar. Eso es un proceso difícil. Es sencillo, pero no es fácil, es un proceso difícil, porque la primera gran decisión es identificar estos patrones
identificar estos patrones, reconocerlos, aceptarlos, que no están allá afuera, están aquí adentro, lo tenemos aquí en nuestra mente, nosotros mismos los hemos creado en el transcurso de nuestra vida y ese es el primer paso. Después que los identificas, entonces tienes que empezar a hacer acciones para cambiar esos patrones y no se cambian de la noche a la mañana. Hay que cambiarlos con acciones diarias, hay que ser persistente y perseverante y ahí es donde fallan las personas, en la perseverancia, en la sistematicidad y por eso es que entre el 1 y el 5% de la población son las que logran el éxito de cualquier tipo y esto está relacionado exactamente con los paradigmas y los patrones mentales que nosotros tenemos. Entonces, pues ahora para terminar me gustaría que nos digas dónde te podemos localizar, si las personas quieren pues tener algunos consejos tuyos y unas palabras finales para las personas que nos están escuchando. Sí, yo antes de, has dicho una cosa que me gustaría, ¿no? Que aportar y es que tenemos la sensación y la creencia de que es difícil cambiar estas creencias y estos patrones. Por un lado, esos patrones y estas creencias no solamente son mentales, sino que son también sensoriales, ¿vale? O sea, nosotros podemos, o sea, es una memoria que queda incluso en nuestro cuerpo, porque es una memoria muy anclada y que da nuestra visión. Entonces, hay técnicas a nivel corporal que desbloquean todas estas memorias a nivel del cuerpo. Y después, lógicamente, tenemos una mente muy lógica a la cual le debemos de dar alimentación. O sea, es como cuando nos pide comida, ¿no? Cuando el cuerpo nos pide comida, la mente muchas veces, aunque nos da la sensación de que no hay que utilizar la lógica en según qué momentos, pero sí que necesita una pequeña cantidad de lógica. Eso, unido con nuestro corazón, con lo que siente nuestro corazón, es lo que realmente impulsa más lo que siente, más las memorias que tenemos en nuestro cuerpo. Cuando podemos hacer ese englobamiento, que sería esto, lo que decíamos holístico, cuerpo, mente y espíritu, es rápido el camino. Es más rápido el camino del cambio, sobre todo, claro, lógicamente, si hay un terapeuta que está ahí apoyándote con unas buenas herramientas y que sabe y sabe lo que hace. Entonces, yo personalmente en la consulta he tenido personas que en cuestión de 15 días han podido cambiar esos paradigmas. Es más, a veces las personas van ya preparadas porque como van en la búsqueda del cambio, aunque no sean conscientes de qué cambio buscan, cuando llegan hasta un profesional, nosotros estamos preparados para ello. O sea, nos preparamos para ayudar a estas personas a hacer ese cambio. Entonces, muchas veces incluso en una sola sesión salen de la consulta sabiendo cuál es el cambio. Y eso, o sea, es mucho más rápido. Porque a veces las personas vienen después de estar un año intentando hacer los cambios, leyendo libros, yendo a cursos de fines de semana y no se dan cuenta de que un profesional que sabe de lo que habla, un profesional que tiene experiencia, y aunque no tenga experiencia, que está bien formado, realmente ese profesional a veces en un clic ha visto toda tu vida, ha visto dónde están tus creencias, simplemente por la forma de hablar o por los síntomas que muchas veces le dices que son los corporales que tienes, o simplemente al verte entrar, por esa forma de colocación del cuerpo. Ya sabemos muchas veces qué es lo que hay que cambiar. A veces no lo decimos, porque lógicamente es la persona que tiene que darse cuenta de ello y ahí hay ese 100% de responsabilidad por parte de ella. Pero buscamos el camino, buscamos las herramientas para que se haga consciente de ello y el trabajo, lógicamente, nosotros tenemos ese 100% dentro de la consulta, pero después hay otro 100% de las personas cuando se van de la consulta que, como tú muy bien decías, tienen que seguir haciendo ese trabajo. Nadie puede hacerlo por ellos, ni un terapeuta, nadie puede hacer el trabajo por ti mismo. Entonces, podemos encontrarlo, podemos utilizar herramientas, pero a la hora de trabajarlo, siempre es uno el que lo debe de trabajar. Hay personas que van más rápidas, otras más lentas. Yo te puedo asegurar que hoy en día la energía es muy rápida, se mueve muy rápida, hay mucha más conciencia, aunque nos dé la sensación de que no, hay mucha más conciencia en las personas. Y hace, por ejemplo, 17 o 20 años que yo estaba en todo este mundo, porque es todo un mundo de creencias, había pocos programas que se hablase de las creencias como estamos haciendo nosotros ahora.
Y hoy en día casi en todas partes te habla de las creencias, de lo importante que es hablar de las cambiar el cambio de creencias, herramientas para el cambio de creencias. Entonces, lógicamente hemos avanzado. Hay 20 años de diferencia, pero el trabajo que se comenzó hace 20 años, que comenzamos muchos terapeutas hace 20 años, hoy está dando muy buenos resultados ya. Entonces, las personas están con más información, más abiertas a recibir, y este nuevo paradigma que hace 20 años existía, ¿vale? Y que a muchos terapeutas que decíamos todo esto se nos trataba de charlatanes, parecía que no, eso era un paradigma. Y hoy en día, pues nuestras consultas se están llenando porque las personas ya están entendiendo y ya se van dando cuenta de que sí que es cierto, de que hay unas creencias que producen unos resultados y unas actitudes en tu vida, que si cambias esas creencias, automáticamente esas actitudes cambian los resultados. O sea, cambian las actitudes y cambian los resultados. Entonces, bueno, yo era hacer esa aclaración. Por cierto, tu libro todavía quiero que me lo envíes. ¿Vale? Por favor. Me parece muy interesante. Ok. ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, a mí me podéis encontrar en sarfisec@gmail.com, en mi blog www.oasanga/sarfisecromero.com, en Facebook Sarfisec Romero, y bueno, esos son los sitios donde ahora mismo se me puede encontrar. Muchas gracias, Sarfisec. Magnífica explicación. Espero que las personas que vean este video, que nos están viendo ahorita, pues hayan quedado claros, y si tienen alguna duda todavía, pues puedan contactar contigo, puedan esclarecer mucho más su mente, e incluso si estas personas necesitan algún tratamiento, algún consejo, alguna guía, pues igual pueden contar contigo para ayudarles en el cambio de estos paradigmas, en el cambio de sus patrones mentales para llegar al éxito y obtener lo que quieran. Porque justamente esto es un factor muy importante en lograr nuestros objetivos. Y que el éxito no necesariamente para todos tiene que ser el mismo. Algunos necesitan, el éxito es tener X cantidad de dinero, para otros es aprender una carrera, el otro es aprender un oficio, el otro, cada quien tiene diferentes sueños, diferentes metas y objetivos, pero igual en ese proceso hay muchos paradigmas que evitan que logres tus sueños. Y pues aquí estamos para ayudarte. A mí me pueden encontrar en newremain.com, mi Skype es new0266, y estoy muy feliz de que hayas estado aquí con nosotros, y espero verte la próxima semana nuevamente el martes. Entonces, solamente quiero decirte una frase antes de despedirme. Tú solo puedes tener resultados o excusas, pero no ambos. Entonces, espero que decidas tener resultados. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.